Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, la despachada de Barbosa contra Petro en la asamblea de la ANDI, a la que el mandatario no asistió. Aplausos de pie a Barbosa en la ANDI, seguido de videos en que lo califican de futuro presidente. El acuerdo de Odebrecht corre el riesgo de revocarse si se comprueban las afirmaciones de Melo que desmienten lo afirmado por Aval en Estados Unidos. Uribe arremete otra vez contra Santos, llamándolo coordinador de los dineros de Odebrecht. En su declaración informal en la Cancillería, Macaco arremetió contra los ex fiscales Martínez Neira e Iguarán y otros personajes de la vida nacional. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Bucaramanga y Águilas desperdiciaron la posibilidad de ser primeros de la liga. Los colombianos Jefferson Lerma y John Lucumí, titulares con sus equipos en Inglaterra e Italia. Y la velocista estadounidense Shea Carey Richardson, la mujer más rápida del planeta. Y aquí está, esta es la imagen del día, el video de un activista de redes tomado a la caravana presidencial a la entrada de la casa de Nicolás Petro esta mañana en Barranquilla. El presidente confirmó que visitó a su hijo, pese a lo que se decía sobre la ruptura de sus relaciones. Petro dijo que como padre siempre Nicolás tendrá su apoyo, pero que como presidente seguirá respetando la independencia judicial. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información en este lunes festivo. Mientras el presidente Petro fue criticado el viernes pasado por no asistir a la asamblea de la Asociación Nacional de Industriales ANDI en Cartagena, la estrella de ese evento fue Francisco Barbosa, fiscal general. Víctor Ballestas. Mónica, Barbosa hizo un discurso de 25 minutos en el que el centro de sus ataques fue el presidente Petro y el eje de sus elogios, el empresariado que lo había invitado. El presidente Petro fue criticado por no asistir a la asamblea de la ANDI. Escondidos. Pero, simultáneamente, la misma asamblea tenía como estrella invitada al fiscal Barbosa, que hizo un discurso violento contra el gobierno y contra el presidente Petro. Viene el asedio que se ha tenido que ver con más de 150 ataques y mensajes directos contra la Fiscalía General de la Nación y el fiscal general proferidos por el presidente Gustavo Petro. Todo esto ha tenido en los últimos días como un corolario que es la planeación de un posible atentado en mi contra y de otras personas por parte del ELN, cuya información fue entregada a cuentagotas. La explicación que se me dio por parte del jefe de Estado fue que desconocía esa información. A pesar de su preocupación por mi seguridad, nunca rectificó a su subalterno, el alto comisionado de la paz, Danilo Rueda, quien de forma apresurada, miserable y desvergonzada señaló que era irresponsable informarle al país sobre estos hechos y seguida cuenta le dio credibilidad a un comunicado del ELN. Yo diría que existe una desconfianza institucional y social sin precedentes hoy en el país. Lo hemos visto, como lo decía, en los últimos meses, con diferentes hechos. Una exministra imputada por firmar contratos de forma desaforada para saquear recursos públicos. Confesiones nauseabundas de políticos de diversos sectores para robarse recursos en el marco del aprovechamiento de campañas electorales o para violar topes en las campañas políticas. Y una inseguridad que asedia y golpea a la ciudadanía porque la política hoy cede ante la transacción criminal que es distinta a la paz. Hemos recuperado 7.000 millones de dólares que le hemos entregado a la SAE, 28 billones de pesos. Y eso creo que es importante que se le diga al país cómo se va a monetizar esos recursos, cuáles son los criterios de monetización. Eso no depende del fiscal general, eso depende de una oficina administrativa que depende de un ministro de Hacienda, que a su vez depende de un presidente de la República. Por fortuna, el Congreso de la República está al lado de la democracia y no de las persecuciones. Hoy los enemigos no son los actores armados solamente y la delincuencia. Nuestro país empieza a ser asediado dentro de la misma institucionalidad. Hace 2 días en la ciudad de Washington, por primera vez en la historia de Colombia, de la Constitución de 1991, tuve que solicitar medidas cautelares ante la CIDH para que se deje de asediar la función de investigación en Colombia cuando de forma permanente
se ha intentado vulnerar esa autonomía e independencia. Ejemplo de lo anterior son la pluralidad de mensajes intimidatorios desde el Ejecutivo cuando se intenta obstaculizar la función judicial del ente acusador o cuando se ordena a entes del Ejecutivo asumir competencias que son propios de la rama judicial. No tiene por qué estar el fiscal general ni la justicia pendiente de lo que está ocurriendo alrededor de sus entornos o si permanentemente está sometida a ataques por parte de otras ramas del poder público. Esta es una administración que, si todo funciona bien y el ELN no concreta sus ataques, podremos terminar los 4 años de gestión y podremos salir a flote fortaleciendo las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia en Colombia. Muchísimas gracias. Francisco Barbosa, quien recordó que esta fue su última intervención en la Asamblea como fiscal, fue despedido del mismo modo que se haría con un candidato presidencial. Luego de sus elogios al empresariado, este aplaudió de pie al fiscal, cuyo papel público está hoy tan confuso que sus admiradores lanzaron en las redes videos apoyándolo como, comillas, futuro presidente. Ese aplauso duró 5 minutos. Y vean, no les quiero exagerar, era toda la asamblea de la ANDI y estaban aplaudiendo una gestión que para muchos es acertada, valiente y que para muchos es su esperanza de lo que pueda pasar en Colombia. Con todo el protocolo, un presentador de televisión que se encontraba en la asamblea de la ANDI el jueves pasado en Cartagena describió entusiasmado el aplauso que los industriales del país le brindaron al fiscal general saliente Francisco Barbosa, tal como lo harían con un político en campaña. El presentador se lamentó a continuación de lo que calificó como, comillas, campañas de desprestigio contra Barbosa. Yo se los confieso, yo nunca había visto campañas de desprestigio contra un fiscal, campañas de desprestigio contra una fiscalía que viene aplicando la justicia a la derecha, a la izquierda, al rojo, verde, amarillo, a todo el mundo. El discurso de Barbosa hecho para agradar a los empresarios industriales, a los cuales elogió varias veces como defensores de la democracia y generadores de riqueza, y los aplausos lógicos que despertaron sus palabras, empezaron rápidamente a replicarse en las redes en olas de publicidad, de las cuales unas parecían coordinadas por personajes de la derecha colombiana y otras por espontáneos que se reconocen por sus mensajes de odio. Muchísimas gracias. El primero en aparecer para celebrar la identidad de la ANDI, con el que hoy parece ser más un actor político que un operador de la justicia, fue el exconsejero presidencial para las comunicaciones del expresidente Duque, Hassan Nazar. Después continuaron replicando unos y otros hasta llegar a los que lo identificaron como, comillas, futuro presidente. Hoy el fiscal Francisco Barbosa fue ovacionado. ¡Ay, cositas brutas! Aunque los trinos y videos en TikTok en que lo destapan como aspirante presidencial no sean formales, sí revelan el ambiente político que ha creado el actual fiscal general con su conducta y tono agresivos en contra del presidente de la República, los cuales no tienen antecedentes en la historia de Colombia. Corfi Colombiana expidió un comunicado para aclarar el asunto Odebrecht y lo oscureció más. Dijo que no hubo cargos criminales y de hecho aceptó 2, que no había más ejecutivos de aval involucrados y mencionan a los gerentes de otras filiales y que no hay un expediente abierto cuando hay uno vigente por 3 años. Ignacio Gómez. Mónica, el acuerdo suscrito dice que si alguien hace afirmaciones públicas que contradigan los hechos que Corfi ya aceptó, un juez tendrá que validar si sigue vigente o no. José Elías Melo básicamente contradice el hecho de que solo él pagó sobornos y dice tener pruebas del papel que cumplieron desde los 2 Luis Carlos Sarmientos hacia abajo en la cúpula del Grupo Aval. Este es el acuerdo de enjuiciamiento diferido de Corfi Colombiana pactado por el Grupo Aval con la justicia norteamericana. Por el Banco Colombiano firman Juan Daniel Frías, vicepresidente de Riesgos Corporativos, y la abogada Tatiana Martins, del bufete Davis, Polk & Wardwell de Nueva York. Y por la justicia de Estados Unidos, Glenn León, el jefe de la división antifraude del FBI, Eric L. Barron, el fiscal del distrito de Maryland, su asistente David Salen y el fiscal del caso, Michael Harper.
A los directivos de Corfi les está prohibido contradecir lo publicado en el anexo judicial llamado Reporte de Hechos. Y en el párrafo 25 establece que si los detectives antifraude consideran que la declaración de cualquier persona lo controvierte total o parcialmente, esto le comunicarán a la compañía para que responda en 5 días hábiles y el juez determinará si mantiene o declara roto el acuerdo entre Aval y la justicia norteamericana. En marzo de 2017, Luis Carlos Sarmiento Angulo se dio por enterado. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Aun cuando parezca una tontería, no se me van a reír con el comentario que vais a hacer ahora. Nosotros solo nos enteramos ahora. Además de las contradicciones entre la versión de José Elías Melo y la versión judicial pactada por Aval, el grupo de Luis Carlos Sarmiento se ha contradicho en sus comunicaciones. El pasado miércoles, el grupo Aval y Corfi expidieron un comunicado que niega la existencia de cargos criminales. Pero en el primer numeral del acta judicial plantea que su filial, Corfi Colombiana, acepta un cargo criminal por violaciones previstas a la ley de prácticas corruptas en el extranjero. El punto 2 dice que no hay ejecutivos de Corfi involucrados, aunque solo la conducta de José Elías Melo, a quien los documentos judiciales identifican como Corfi Colombiana Executive o ejecutivo de Corfi Colombiana. Los detalles revelados por la Comisión de Valores dan cuenta del papel cumplido por sus filiales Consorcio Ruta del Sol y Consorcio Ruta del Sol 2, las mismas cuyas cuentas auditaba Jorge Enrique Pizano. Melo, aunque era el presidente de Corfi Colombiana, no gerenciaba a estas dos empresas involucradas, Consol y Ruta del Sol 2, que tenían como directivos a Alberto Mariño y a Mauricio Millán, que no han sido convocados por la Fiscalía colombiana. Y el tercero dice que ya no hay investigaciones. Pero en el párrafo 5 del acuerdo establece que Corfi debe colaborar con la investigación actualmente en curso en la sección de fraude del Departamento de Justicia y debe comprometerse a colaborar con las demás investigaciones sobre el tema en su país y en el exterior con la mediación del FBI. Álvaro Uribe trinó al amanecer de hoy para reiterar su denuncia contra su sucesor Juan Manuel Santos como supuesto organizador de los sobornos de Odebrecht. Según él, hubo una reunión para el efecto en la rectoría de la Universidad Sergio Arboleda. Joana Rodríguez. Mónica, lo curioso es que esa universidad era la que le pagaba sueldo al fiscal Barbosa, aunque no dictara clases, y en la época en la que el rector definía el alma mater como la casa de Iván Duque, su alumno preferido. Santos y Odebrecht, cuando todo vale para la paz queda sin valor. Aunque el eje del video publicado hoy a las 6:17 de la mañana por Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter era el de denunciar otra vez al exmandatario Juan Manuel Santos de ser, comillas, coordinador del ingreso de los dineros de Odebrecht a su campaña presidencial del 2014, Uribe inició y cerró su ataque con la misma frase. Cuando todo vale para la paz queda sin valor. He quedado muy sorprendido. Uribe Vélez volvió a contar la historia sobre la denuncia que él y Andrés Pastrana interpusieron ante varios organismos en contra de la campaña Santos por el escándalo de Odebrecht. El expresidente Pastrana y yo recibimos una información de un colombiano, Carlos Plata, y de una persona vinculada a la DEA y a la CIA sobre la investigación que autoridades internacionales hicieron de pagos a Odebrecht. Añadió una frase acusatoria. Además nos dijeron que todo había sido coordinado por Juan Manuel Santos. ¡Gracias, Colombia! Consultados abogados vinculados a las investigaciones de financiación de las campañas, ellos recordaron que esta misma versión había sido publicitada por los dos exmandatarios en agosto de 2017, cuando hablaron de la supuesta entrega de $3 millones. Uribe parece haber repetido varias veces la historia. Hace apenas 20 días había dicho lo mismo en un trino. Por los señalamientos de Uribe y Pastrana de hoy, de hace un mes y del 2017, se abrieron investigaciones, tanto en el Consejo Nacional Electoral en 2017, como en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Allí estuvo con el rector Rodrigo Noguera, el también expresidente Andrés Pastrana, un señor de nombre Carlos Alberto Plata y otro del que no recuerda el nombre. Pero los dos exmandatarios no entregaron pruebas de sus afirmaciones, ni en el Consejo Electoral ni en la comisión, con el argumento de que sus informantes, a los que identificaron como el empresario Carlos Alberto Plata y otro del que, comillas, no recuerdan su nombre, no se los entregaron. La versión en contra de Santos se dio en una reunión en la rectoría de la Universidad Sergio Arboleda, cuyo rector es el aliado y amigo de Iván Duque. En consecuencia, las investigaciones de lo que hoy vuelve a mencionar Uribe se cerraron por falta de pruebas. En coincidencia o no con los líos del Grupo Aval en Estados Unidos, la firma involucrada directamente en los líos de la Ruta del Sol 2 inició una estrategia de publicidad para acortar su nombre. De Corfi Colombiana pasó a Corfi en los últimos 4 meses. Una estrategia de publicidad y cambio de imagen del Grupo Aval sobre su firma Corfi Colombiana ha pasado desapercibida por sus líos con la justicia de Estados Unidos. En un primer paso se exhibe una pieza audiovisual con todas las marcas del conglomerado financiero. En una segunda etapa se dan a conocer 3 comerciales diferentes que pretenden generar recordación. En cada pieza se nota que hay un alto nivel de producción y por tanto una gran inversión económica. En la tercera fase de la campaña publicitaria se enlaza la estrategia de redes con la de medios tradicionales. ¿Y puedes decirme Corfi? Al final, el cambio esencial que busca la publicidad está en el nombre. Desaparecerá Corfi Colombiana y solo aparecerá Corfi. ¿Y puedes decirme Corfi? Estas piezas están circulando desde hace 4 meses y el grupo las ha repartido en algunos medios de comunicación. Aunque por los canales institucionales de antes Corfi Colombiana, hoy Corfi, se dijo que la campaña de cambio de imagen se viene preparando hace 2 años, su desarrollo y divulgación coincide con el escándalo Odebrecht y la negociación que la matriz de Corfi, Aval, hizo con la justicia de Estados Unidos para canjear culpas por dinero. El presidente Petro sorprendió hoy cuando llegó a Barranquilla a visitar a Nicolás después de su ruptura por los líos judiciales de su hijo. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, solo se vio una caravana de vehículos en Barranquilla, pero el propio presidente confirmó su visita. En la tarde, de regreso a Bogotá, se reunió con el grupo de congresistas de Estados Unidos que encabezaba Alessandria Ocasio-Cortez. El presidente Petro inició sus actividades hoy con una sorpresiva visita a su hijo Nicolás en su casa en Barranquilla, a pesar de que se había pensado que la relación entre ellos estaba totalmente rota. Luego de conocerse este video que circuló en redes sociales, el presidente trinó. Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales. Después, el mandatario llegó a Bogotá para reunirse con la delegación de los 5 congresistas demócratas de Estados Unidos, liderada por Alessandria Ocasio-Cortez. Petro, con varios de sus ministros y funcionarios de gobierno, sostuvo un diálogo con los congresistas norteamericanos para hablar principalmente de la política antidrogas, la paz total y la protección al medio ambiente. Fuentes que estuvieron en la reunión aseguraron que los congresistas centraron su atención en la propuesta del gobierno colombiano de fomentar la protección del planeta, entre otros, con el pago de servicios ambientales a campesinos que viven de cultivos ilícitos a cambio de preservar la selva amazónica. Al término de la reunión, también Petro le dio un recorrido por varios lugares del Palacio Presidencial y continuó con su agenda, en la que está prevista para esta noche el habitual Consejo de Ministros. Álvaro Verdán Prada, que es investigado por la compra de testigos para Álvaro Uribe, fue el encargado de interrogar en el Consejo Electoral a la tesorera de la campaña Petro Presidente. En la diligencia, ella negó haber recibido dinero en efectivo, pero aceptó que las cuentas estaban desordenadas.
El pasado lunes, el Consejo Nacional Electoral tomó la declaración de Lucy Aide Mogollón Alfonso, tesorera de la campaña Petro. Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada le hicieron 18 preguntas relacionadas con el entonces gerente de campaña Ricardo Roa y con presuntas irregularidades en el ingreso de dineros. Todas las órdenes eran dadas por la gerencia de campaña y la única persona para ejecutar y ordenar era el gerente de campaña. Le pidieron mayores explicaciones y ella respondió. Cuando llegué me dijeron que era una persona externa y que no confiaban en mí y todo el manejo de recurso y token era el señor Sebastián Caicedo y quien firma en el banco era el señor Ricardo Roa. Le indagaron por el manejo de las cuentas bancarias y de presuntas irregularidades y esto respondió. Sí se le manifestó muchas veces que había cosas que no se debían hacer. Tocaba estar detrás de las personas para la entrega de documentos y soportes. Primero se hacía el pago y luego se pasaban soportes. Preguntaron si los ingresos fueron reportados debidamente. Todo lo que se manejó en campaña fue por préstamos bancarios y de pronto 1, 2 o 3 donaciones, pero dinero en efectivo no, pues que yo tenga conocimiento. Especificó sobre una devolución por dudas. Hubo un dinero que entró en la cuenta por un préstamo de un partido político, pero ya revisando la forma y eso se dieron cuenta que no estaba correcto el procedimiento y se devolvieron los recursos al partido. La Procuraduría también indagó a la tesorera. ¿Se rechazó algún pago de dudosa procedencia? Sí, ellos eran muy cuidadosos. En la diligencia también estuvo el abogado Germán Eduardo Palacio, apoderado del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien advirtió al organismo electoral que ya no tiene competencia para investigar al funcionario. Al finalizar el testimonio de la tesorera, los magistrados recibieron 6 folios de conversaciones de WhatsApp y 31 documentos de actividades contables. El gobierno removió de sus posiciones a los vicepresidentes de Ecopetrol en lo que la industria interpreta como un movimiento esperado con motivo de los anuncios de la transición energética. Marta Olaya. Mónica, los directivos removidos habían asumido sus cargos entre 2014 y 2016. 4 meses después de haber llegado Ricardo Roa a la presidencia de Ecopetrol, el pasado 16 de agosto la compañía anunció a través de un comunicado grandes cambios en la alta gerencia. Varios de los directivos removidos estaban desde 2015. Sí, vale la pena. María Juliana Albán, vicepresidente corporativa, y Jaime Cabello estuvieron en este cargo desde el año 2015 bajo la presidencia de Juan Carlos Echeverry. No hay tanta preocupación. Jamie Báez, vicepresidente de Soluciones, quien también fue removida de su cargo, ingresó a la estatal petrolera a finales de 2014, mientras que Ernesto Gutiérrez, vicepresidente de Ciencia, ocupaba este cargo desde el 2016 y estará hasta finales de este mes, según la petrolera. Hacer la debida diligencia. Para los expertos, estos cambios en la cúpula de la estatal petrolera eran de esperarse, ya que se están comenzando a consolidar unas nuevas directivas más afines al gobierno, que se concentrará en la transición energética, minimizando el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo para darle más trascendencia a las energías limpias. Lo importante aquí es mirar cómo se va a operar, cómo se va a manejar, pues teniendo en cuenta todos los retos que tiene una de las compañías más importantes del país y más desde el enfoque de la transición energética y todo lo que puede representar para el país el no poder lograr un gobierno corporativo óptimo y una gerencia efectiva. Aunque los cargos removidos ya fueron reemplazados por un nuevo equipo de funcionarios acorde a los nuevos retos de la compañía, quedando así, se prevé que aún se avecinan más cambios en los cargos de altos directivos, ya que aún quedan varios en encargo, por lo que aún hay expectativa de si lo ratificarán o buscarán nuevas opciones. Las compañías subordinadas de la petrolera como ISA, Cenit, Odensa, entre otras, también podrían tener cambios en sus presidencias. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. La mejor información la encuentras en YouTube e Instagram Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y Twitter @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia.
Colombia quedó en toda la mitad en el listado de países felices e infelices, lo que indican los indicadores. El reporte de felicidad del año 2023 clasificó a Finlandia como el país más feliz de los 137 analizados y a Afganistán como el más infeliz. A Costa Rica le dio el puesto 23, a Uruguay el 28 y a Colombia el 72 en toda la mitad de la tabla. Esto indica que también en felicidad y depresión estamos polarizados. Esto es lo que indican los indicadores. Con una inversión mínima e incluso sin ninguna es posible crear un negocio digital, pero es insostenible un negocio digital con una sola fuente de mercancía. Comercializar artículos o mercancía de terceros por internet le puede permitir cobrar una comisión por cada venta exitosa utilizando algunas plataformas digitales para este fin que son gratuitas. Según los expertos, una de esas plataformas es rocketfeed.co, en la que cualquier persona puede vender diferentes productos sin la necesidad de hacer inversión y obteniendo ganancias adicionales por comercializar artículos de terceros. Para iniciar es necesario contar con una tienda online, la cual se puede crear sin costo. Para algunas tiendas online no es suficiente generar valor para aumentar las ventas, así que como parte de sus estrategias recurren a enfocarse a un nuevo mercado. Sin embargo, no es bueno que un solo canal sea su única fuente de ingresos. Noticias 1 publicó la noticia de la fuga de un mayor de la policía con la fotografía del prófugo que nos proveyó una fuente oficial. Dicha fotografía no corresponde al oficial involucrado, sino a un mayor retirado sin tacha en la institución. Noticias 1 le presenta a él y a ustedes excusas por la información incorrecta que presentamos. Esto es Noticias 1, la red independiente. Guatemala podría estar al borde de romper la racha de gobiernos corruptos que le mereció la definición de cleptocracia. El sociólogo Bernardo Arévalo, al término de una modesta campaña, derrotó a los partidos que han retenido el poder durante lo que lleva este siglo. La victoria en Guatemala del sociólogo Bernardo Arévalo fue contundente. Ayer obtuvo el 58% de los votos y logró elegirse como nuevo presidente de Guatemala. El diplomático progresista del movimiento Semilla es considerado como un adalid de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Arévalo termina con la tendencia autoritaria de los últimos gobiernos cuestionados hasta por las Naciones Unidas. Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado y oficialmente el Tribunal Supremo Electoral. El nuevo presidente de Guatemala se presentó ante la opinión pública como el candidato anticorrupción. Por eso miles de seguidores salieron a celebrar su victoria, cansados de las innumerables denuncias de corrupción en el Estado, incluyendo los gobiernos de Alejandro Yameití y Jimmy Morales. Estamos cansados realmente de vivir en un país donde se nos ha marcado a través de la corrupción y esto ha abierto las brechas a la desigualdad, a la pobreza, a la falta de oportunidades. El líder del movimiento Semilla obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que ha perdido ya en 3 oportunidades. Los actos de corrupción en Guatemala protagonizados por algunos presidentes han sido denunciados en foros internacionales. Se ha presentado la solicitud de antejuicio contra el señor Jimmy Morales Cabrera. Días después de este pronunciamiento, el presidente Jimmy Morales de Guatemala expulsó al actual ministro de Defensa de Colombia, quien por ese entonces se desempeñaba como jefe de la misión de las Naciones Unidas que investigaba la impunidad, CICIG. Declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Esta es la corrupción que Arévalo intenta acabar. El movimiento Semilla surgió como resultado de las protestas anticorrupción de 2015. El nuevo presidente Bernardo Arévalo se posicionará el próximo 14 de enero del 2024. En Guatemala ganó la esperanza. Para conectarse con la naturaleza no es necesario pedir vacaciones. Bogotá y nuestras ciudades tienen parques internos o por lo menos muy cercanos. Basta con una tarde libre y la conciencia necesaria para no contaminar.
Las personas que acuden a las caminatas ecológicas, que son los recorridos guiados por reservas naturales en grupo o en solitario, ha aumentado en los últimos años, pero para poder llevar a cabo esta actividad es imprescindible estar preparada. En lo posible, estar acompañado de una persona que reconozca los escenarios que vamos a visitar. Segundo, llevar hidratación, calzado adecuado, ropa de pronto impermeable que nos permita estar en este entorno. Esta actividad no tiene necesariamente que ser muy lejos de la ciudad, se puede hacer en pequeñas reservas dentro de esta. Por ejemplo, en Bogotá se puede practicar en los cerros. Sin embargo, sea donde sea, la norma número 1 es que se respete el medio ambiente. Cuidar el ecosistema en el cual vamos a visitar, evitando contaminarlo, no botar basura, respetar el escenario y los animales o toda la vegetación que exista, en este caso no haciendo ruido. Hay diferentes tipos de caminatas ecológicas, como el trail o el trekking, pero lo que más llama la atención de los usuarios es que no demanda un alto estado físico y que garantiza sumergirse en la naturaleza. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. La mejor información la encuentras en YouTube e Instagram Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y Twitter @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia. Un balance de 18 clasificados dejó la eliminatoria nacional en categorías menores de ajedrez, que en octubre dará cupos para el torneo suramericano. Por primera vez en Bogotá y con la participación de 200 deportistas se cumplió la eliminatoria nacional del quinto torneo de ajedrez del Caribe que organiza la Fundación A la Rueda Rueda. Fue una buena experiencia, el torneo estuvo difícil, pues al final yo quedé primero y pues que muy chévere, muy chévere. Una disciplina que para muchos carece de emociones, pero sus protagonistas nos dejan ver todo lo contrario. Que yo estaba muy emocionada porque yo gané la 3 y perdí 3. Muy bien, estaba muy chévere, yo tranquilita, sí, yo dije en mi mente, yo fui pensando en mi mente, yo soy una campeona, yo puedo. Fueron 9 categorías entre los 8 y 17 años con ajedrecistas de todo el país que buscaban un lugar para la gran final nacional que se desarrollará en Barranquilla. Pues para mí significa fruto de todo mi esfuerzo y pues que ya voy para la final y a ganar. Quienes resulten campeones en el Atlántico tendrán el honor de representar a Colombia en el torneo suramericano que será en Brasil. Me motiva que voy a ir a Barranquilla y quedar campeón para ir a Brasil. En total, 18 ajedrecistas avanzaron a la fase de final del torneo que se disputará en La Arenosa entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. La mejor información la encuentras en YouTube e Instagram Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y Twitter @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia. En la Expopet que finalizó hoy en Bogotá, se cumplió con la 8ª edición del Canicross o Carrera con Perros, que contó con 3 binomios que estarán en el próximo Mundial en España. Tommy tiene 4 años, es un gigante de los Pirineos. Y como Tommy, muchos participantes en la 8ª edición del Canicross Colombia. Esto es un campeonato de relevos, es un 4x200, la pista efectivamente tiene carril externo 180, carril interno 160 y una compensación de 20 metros por cada corredor. Los mejores exponentes de la carrera en binomio, donde la mascota es el verdadero vencedor. Si los exigimos y no están preparados, entonces no va a ser chévere. Entonces eso, se hace entrenamiento, hay diferentes grupos. Testigos fieles a la competencia esperaban su turno y el de sus amos. Es una alternativa mágica, por decirlo así, donde realmente disfruta uno con ellos y hay algo muy importante, estamos trabajando para los dos, eso es trabajo en equipo. Y entre los competidores, Sneider Ortúa y Apolo, que representarán a Colombia en la máxima cita. Vamos a hacer historia sin duda alguna, competí en el Continental Latinoamericano que se dio en Chile, Villarrica el año pasado, trayéndonos el 3er lugar, quedando como los terceros mejores del continente. En Olvega, España, a finales de noviembre, será el Mundial de Mushin. Hacerlo con el corazón, esto no es solamente para una
persona que quiera ir a un mundial, esto es para la persona que quiera correr con su perro, la persona que ame su perro y que quiera darle una calidad de vida responsable para ellos. Gran nivel, mucha alegría, ánimo en las tribunas y buena preparación. Mi entreno es en montaña, específicamente para esta carrera entreno durante 2 meses. Esta vez me alargué un poquito más, 2 meses y medio llevo entrenando. El Canicross, que empezó con ánimo recreativo, ahora exige atletas que estén a la velocidad y a la altura de sus más fieles amigos. La contaminación en el río Sena impidió la prueba de natación en el Test Event de triatlón que se está celebrando desde el jueves en París. Hora de más deportes en Noticias 1. Luego de la destacada campaña con la selección Colombia en la Copa del Mundo Femenina, Linda Caicedo regresó a los entrenamientos con el Real Madrid. Sus compañeras de equipo en la Casa Blanca la recibieron con abrazos de admiración, luego de reportarse con 2 goles en la Copa del Mundo. En Madrid, la celebración de las campeonas. La selección de España paseó por las calles de su capital, arropada por miles de aficionados que salieron para darles la bienvenida luego de conquistar el torneo orbital. En Medellín, gran fondito Mariana Pajón, con la participación de 1.500 deportistas. El evento, además de la presencia de la 3 veces medallista olímpica, también tuvo a referentes nacionales de este deporte. Los asistentes vieron de primera mano elementos históricos en la carrera de la multicampeona mundial de BMX. Síganos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cali Noticias, en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.